Alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único, digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración y toda la exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén y hasta la eternidad. Mi alma adora su santo y bendito nombre. Soy el doctor Yisrael Goldman del Ministerio Maranata, Iglesia Maranata, desde Dallas, Texas, Estados Unidos de América. Para la gloria de Dios lo digo. Soy apologista, evangelista, escatólogo, pastor y maestro de la palabra de Dios. Pero el título que más me encanta es siervo del Señor Jesucristo, por mandato de Dios, por la misericordia de Dios y para la gloria de Dios y la predicación del santo, bendito y divino y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos la gloria al Señor porque hemos recibido testimonio de que este estudio de evangelismo está edificando y está entrenando, educando, exhortando y aún evangelizando aún a la misma iglesia y a muchos hermanos. Esta semana hace un par de días recibimos en las plataformas, en los medios sociales del Ministerio Maranata a través de YouTube un testimonio hermoso. La hermana Lucky nos mandó un testimonio desde Guatemala y me dice: Doctor Goldman, le doy la gloria a Dios por sus enseñanzas. Son de gran bendición y me han edificado mi vida. Y para la gloria de Dios quiero dar un testimonio, dice. Y es que el Señor me ha permitido, a través de sus enseñanzas, como he aprendido, ganar 5 almas para Cristo. ¡Qué bello! ¡Qué bendición ese testimonio que recibimos de la hermana Lucky desde Guatemala, allá en Centroamérica! Ella está de visita, no es que vive allá, ella es guatemalteca, está de visita y vive aquí en Dallas, pero tiene pues unas 3 semanas que estuvo allá cuidando a su señora madre, que hemos estado orando por ella también para que el Señor la bendiga y la sane. Y sabemos que Dios está haciendo la obra y a pronto la hermana pues ya está por regresar. Así que gloria a Dios por ese testimonio hermoso que nos mandó la hermana Lucky. Y otras hermanas también me han dado testimonio de que se sienten ya con más entrenamiento, que ahora ya pueden hablar del Señor, que pueden evangelizar. Y eso es lo que verdaderamente hace falta en la iglesia, mis amados, que entrenemos al cuerpo de Cristo. Yo creo personalmente, Israel Goldman, yo creo personalmente en mi corazón que los hermanos sí quieren evangelizar, pero no saben. Y es que la iglesia no les enseña. Lamentablemente no hay una agenda dentro de la iglesia hoy en día. Hoy en día la gran mayoría de las iglesias no están evangelizando. La gran mayoría, no todas. Algunas sí todavía lo están haciendo, pero muy mínima. Pero no hay un programa sistemático en donde se enseñe con un currículum académico lo que es el evangelismo, bajo una perspectiva 100% bíblica, pero a través de una manera sistemática y a la vez de una manera formal, bajo un esquema. La mayoría no lo tiene y por eso los hermanos no saben cómo hacerlo. Y eso es lo que el Señor me ha llamado a hacer a mí, como maestro bíblico que soy, para la gloria de Dios. El Señor me ha llamado a edificar al cuerpo de Cristo, y eso lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Todos estos 5 liderazgos, en realidad solo son 4 hoy en día aplicados. Cuando el apóstol Pablo escribió, incluye a los apóstoles porque todos estaban vivos, excepto uno que habían martirizado, pero después todos los otros apóstoles, incluyendo él, estaban vivos. Por eso lo escribió el apóstol Pablo de esa manera. Pero después ya eso ya no es aplicable para el apóstol. Existe el ministerio apostólico, pero no es que un hombre es apóstol, pero sí existe el ministerio, no el hombre, el ministerio apostólico, que es muy diferente, pero no hace a ningún hombre apóstol eso. Porque ya lo he explicado, se necesitaban 3 requisitos para ser apóstol. Número 1, haber sido llamado directamente en persona por el Señor Jesucristo. Número 2, haber caminado con el Señor Jesucristo durante sus 3 años y medio de ministerio. Y número 3, haberlo visto resucitado después del 3er día de los muertos, desde que murió, de que Él fue resucitado de entre los muertos. Y en ese espacio de 40 días, el Señor apareció 10 veces a Cefas y también a los discípulos, como lo enseña 1 Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo lo escribe, aparece 10 veces en esos 40 días. Un promedio de cada 4 días aparecía el Señor. No necesariamente era así, pero es un promedio. Entonces, por eso Judas no fue un apóstol, porque no solamente porque lo traicionó, porque también Pedro lo traicionó, sino que Judas
se suicidó, se ahorcó y no lo vio al Señor Jesucristo resucitado. Por esa razón, él nunca fue llamado al ministerio apostólico, pero nunca se convirtió en un apóstol. Aparte de que se convirtieron en apóstoles el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Así que él ya había desaparecido, se había suicidado, estaba en el infierno, lamentablemente. Muy triste, ¿no? Entonces, por esa razón, es que tenemos que tener cuidado, que el ministerio apostólico sí existe, pero ningún hombre es apóstol, porque ningún hombre ha sido llamado en persona por el Señor Jesucristo. Ningún hombre ha andado caminando con el Señor Jesucristo, porque entonces quiere decir que tienen más de 2000 años. Y ningún hombre lo vio tampoco resucitado. Así que esos son 3 requisitos claves para poder ser un verdadero apóstol de Jesucristo. Aparte de que los únicos apóstoles todos fueron judíos. Todos fueron judíos. Yo soy judío, yo no puedo decir que yo soy apóstol porque yo ni caminé con el Señor, ni lo vi resucitado, ni personalmente en persona me llamó el Señor Jesucristo. Soy un ministro del Evangelio, pero no soy un apóstol y nunca podré hacer tal afirmación porque sería una blasfemia y una mentira. Pero sí, para la gloria de Dios, soy evangelista y soy maestro para la gloria de Dios y también pastor. Y le doy la gloria al Señor Jesucristo por su misericordia. Así que, mis amados, te quiero seguir exhortando para que sigamos aprendiendo y que sigamos en este espíritu de entusiasmo santo delante de Dios, aprendiendo y poniendo en práctica lo que es evangelismo y ganando almas para Cristo, cumpliendo el mandato divino de Dios, según Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, que lo conocemos como la Gran Comisión. Y a todo el mundo hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todo os que he enseñado. Y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa del Señor cuando nosotros cumplimos el requisito de Dios o el mandato divino de Dios. El día de hoy te voy a enseñar la cuarta enseñanza. Repito, ya hoy cumplimos el 33% de nuestro currículum académico. Esta es la cuarta clase de 12 que te voy a enseñar, de 12 enseñanzas. El día de hoy te voy a enseñar un testimonio personal. ¿Por qué tu testimonio y el mío es importante? Pero no solamente porque es importante, sino para qué lo debemos utilizar. Y aquí es donde muchos no lo saben optimizar de esa manera y se quedan en un testimonio, sí le dan gloria a Dios, pero no llevan al punto final que es el más culminante. Y ahí es donde hoy te voy a enseñar. Así que entremos en materia y de esa manera le pedimos a Dios que nos enseñe, que nos ayude, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría y que nos dé ese entusiasmo, fervor, esa reverencia, esa fidelidad en predicar su santo y bendito evangelio a todas las personas. Mi amado, todo lo que tú y yo tenemos que hacer es abrir la boca y predicar el evangelio. Dios hace el resto. Dios hace el resto. Tú y yo, la responsabilidad que Dios nos da es que prediquemos la palabra a través de lo que hemos aprendido en nuestra vida diaria, y el Señor es el Salvador. Él se va a encargar a través del Espíritu Santo en tocar a esa persona y traerla a la salvación, pero nosotros lo tenemos que dirigir, llevarlo, y hoy te voy a enseñar esa clase. El día de hoy, un testimonio personal. En esta cuarta clase de las 12 del evangelismo que te estoy enseñando, como he mencionado anteriormente, esta clase tiene como propósito enseñarte las verdades teológicas del evangelismo. Pero más que eso, está diseñada para prepararte y exhortarte a ser activo e intencional en llevar el evangelio a las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Mi objetivo es enseñarte verdades teológicas sobre el evangelismo que están diseñadas para prepararte, educarte, entrenarte, exhortarte a que seas un miembro activo e intencional en el cuerpo de Cristo en llevar el santo y bendito y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas que el Señor te ha puesto a tu alrededor, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos. Y en las próximas clases te voy a dar estrategias cómo hacerlo con cada uno de ellos, a los católicos, aún a los musulmanes, y en fin, vamos a ir viendo en el transcurso de las próximas enseñanzas cómo lo vamos a hacer y cómo tú lo vas a hacer para la gloria de Dios. En resumen, la semana pasada te enseñé y estuvimos estudiando lo que dice la Biblia sobre lo que es el evangelio, y he recibido muchos testimonios que fue una gran bendición esa enseñanza, como las otras dos anteriores, pero esta en particular me han dicho, gloria a Dios. Luego miramos cómo la Biblia define el evangelio antes de finalmente ver las cosas que necesitamos explicar claramente al compartir las buenas noticias. Si te recuerdas, sugerí un marco de 4 pasos para comunicar el mensaje del evangelio: Dios, hombre, Jesús y respuesta. Dios nos creó para servirle, amarle y vivir bajo una autoridad, pero
nos hemos rebelado contra Él, escogiendo en cambio, como humanidad estoy hablando, servirnos y amarnos a nosotros mismos y rechazar el gobierno de Dios en nuestra vida. La Biblia no toma la rebelión a la ligera, para que tú sepas. Le llama pecado. Hoy en día se le llaman error, equivocación, desliz. Se llama pecado en la Biblia. Debido a que Dios es completamente bueno, sería justo que nos castigara eternamente por ser pecadores. Pero cuando todavía éramos pecadores, proveyó un camino para que nos reconciliáramos con Él. Envió a su Hijo amado y a su unigénito Hijo Jesucristo, nuestro Señor, al mundo. A diferencia de nosotros, el Señor Jesucristo vivió una perfecta obediencia a su Padre y luego murió en una cruz como sacrificio por los pecadores, tú y yo y todos los hombres. Y 3 días después, el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero en resucitar, demostrando que Dios había aceptado su sacrificio. Lo que el Señor Jesús logró en la cruz, el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios, ahora está disponible para toda la humanidad. Solamente tienen que aceptarlo. Aquel que quiera apartarse de sus pecados lo puede aceptar. Lo que la Biblia llama arrepentimiento, y pone su confianza en Jesucristo, el único Salvador de los hombres. Como cristianos consideramos que es una alegría y un privilegio recibir la responsabilidad de compartir este evangelio. ¿Cómo podríamos no compartirlo? Es superior a cualquier otra noticia que podamos transmitir sobre el clima, nuestra salud, los deportes, una gran comida, un gran libro, la política, la economía. En realidad, el evangelio es el único mensaje en el mundo por medio del cual Dios trae almas de la muerte a la vida. Por eso es que tú y yo tenemos que afanarnos en predicar la palabra de Dios. La Biblia dice, no os afanéis por nada. La única manera en que tú y yo nos podemos, debemos y tenemos que afanarnos es en predicar el santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y afanarnos todos los días para ser más eficientes, más eficaces, más estratégicos y mejor educados en la palabra de Dios. Y de esa manera podemos hacer que ese un afán santo que es en la predicación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si eres cristiano, como es cierto, sabes cómo dice la canción: estuviste perdido en la noche más oscura hasta que contemplaste el amor de Dios en el evangelio, y como resultado, ahora todo lo que conoces es la gracia. Un corito bastante viejito, pero muy lindo, lo cual nos lleva a nuestro tema del día de hoy. ¿Qué significa compartir fielmente tu testimonio personal? Y ahí vamos a entrar rápidamente en materia y te voy a poner en perspectiva cómo tú puedes utilizar tu testimonio personal como una herramienta evangelística. Sin embargo, el hecho de que tu testimonio personal sirve como una herramienta evangelística no es el evangelio. Y aquí es donde tenemos que tener absolutamente mucho cuidado y ser estratégico, porque muchas personas comparten su testimonio y sí dan gloria a Dios, pero es una herramienta evangelística. Sin embargo, no es el evangelio. Y ahí es donde lo tenemos que implementar dentro del evangelio para que seamos verdaderamente eficaces, eficientes y estratégicos en predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un testimonio personal y qué es lo que no es? A lo que me refiero como testimonio personal es la historia de cómo llegaste tú y yo a reconciliarte con Dios a través del evangelio. Solo hay una manera en que el hombre puede ser salvo, y es a través del Señor Jesucristo, por su santo y bendito evangelio. No hay ninguna otra más. Aunque hoy en día te lo quieren vender de otra manera, solo hay un Salvador, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Señor, el Salvador del mundo. Desarrollaré esto con más detalle en unos minutos, pero desde el primer momento deberíamos tener claro algo para evitar cualquier malentendido. Compartir tu testimonio en sí mismo no necesariamente constituye el evangelio, y quiero ser enfático, quiero ser categórico en esto. Compartir tu testimonio personal en sí mismo no necesariamente constituye o no reemplaza el evangelio. Y aquí es donde tenemos que tener extremadamente cuidado. Mira lo que dice Mateo 28. El Señor Jesucristo comisiona a los cristianos a ir y hacer discípulos. Tú y yo tenemos que hacer discípulos a las naciones, que no incluye a Israel, por cierto. Las naciones son los gentiles. En otras palabras, al compartir el evangelio con la gente,
y luego a animar a quienes lo aceptan a crecer en madurez espiritual en su relación con Dios, el Señor Jesucristo integra a los cristianos en la gran comisión para hablar a otros de su logro en la cruz. Eso es su encargo. Ese es el mandato divino, que tú y yo tenemos que comunicar el logro que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Una vez el Papa dijo que el Señor Jesucristo había sido un fracasado porque fracasó en la cruz. Mas el Papa es un gran ignorante, por supuesto, y sabemos que ninguno de ellos son siervos del Señor Jesucristo, sino que es una falsa iglesia. Porque ese fue verdaderamente, la cruz fue el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. El evangelismo, como hemos visto varias veces, es el acto de compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y solo hay un evangelio, según dice Primera de Corintios capítulo 15, que estudiamos en la enseñanza anterior. Entonces, aunque lo dediquemos una clase completa, no quiero que pienses que compartir tu testimonio personal es de ninguna manera sustituto o reemplazo de compartir el evangelio. En este caso, tenemos que ver lo que un testimonio personal es algo maravilloso. La Biblia está llena de ejemplos de ello y deberíamos testificar la asombrosa experiencia de recibir la misericordia de Dios. Pero consideremos Juan capítulo 9 y el hombre que nació ciego. Él da su testimonio. Recuerda, cuando los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque él había nacido ciego. Y el Señor Jesucristo le dijo, ni él pecó, ni sus padres pecó, sino que esto sucede para que la gloria de Dios sea manifiesta. Pero el hombre testifica cuando el Señor lo sana. Sin embargo, sucede algo. Él da su testimonio, pero ni siquiera sabe quién es el Señor Jesucristo. Él no sabe quién fue el que lo sanó. Sus palabras glorifican a Dios, sí, es cierto, sus palabras glorifican a Dios, pero no presenta de ninguna manera el evangelio. Esto no es evangelismo, a menos que sea explícito al hablar de Jesucristo y la cruz. Entonces, de otra manera, no es evangelio. De la única manera que puede ser el evangelio es que explícitamente tú y yo prediquemos, hablemos, enseñemos explícitamente del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo y de la cruz, de su sacrificio glorioso, perfecto, aceptado por Dios en la cruz del Calvario, como Él triunfa sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la muerte y sobre el mismo dominio de Satanás. Si tu testimonio no conlleva a eso, da la gloria a Dios, pero no es evangelismo, tal y como lo hizo este hombre ciego, según Juan capítulo 9. Dio gloria a Dios, pero él ni siquiera conocía al Señor Jesucristo. Por ende, nunca dirigió a nadie hacia él. Y ahí es donde tú y yo tenemos que tener extremadamente cuidado. Nuestros testimonios personales no son el evangelio, sino es una prueba de cómo el evangelio demuestra ser una realidad en nuestras vidas. Repito, nuestros testimonios personales no son el evangelio, sino una prueba de cómo el evangelio demuestra ser una realidad en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que tener tú y yo en perspectiva cada vez que hablamos del testimonio personal nuestro. En lo que resta de tiempo, espero que podamos asimilar cómo el acto de compartir nuestros testimonios puede ser una herramienta efectiva para los fines del evangelismo, pero es una herramienta, pero no es el evangelio. Nunca va a sustituir, ni mucho menos reemplazar el evangelio. Es una herramienta efectiva. 3. Razones por qué compartir tu testimonio. ¿Por qué tú y yo debemos y verdaderamente tenemos que compartir nuestro testimonio personal? Mira lo que dice Salmo 66, versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Eso quiere decir a todo mi ser, a mi espíritu, mi alma y aún mi cuerpo. Eso es lo que verdaderamente es el objetivo, porque tú y yo tenemos que compartir el testimonio personal. Salmo 66, 16, lo leeré nuevamente. Venid, oíd todos lo que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho el Señor a mi alma. Esa es la razón. Definitivamente hay mucho más, pero analicemos al menos 3 razones para lo que debemos reflexionar y compartir el evangelio. La primera razón,
para luchar contra el miedo y la duda en el evangelismo. Esa es la primera razón. Sabemos que los hermanos tienen miedo en compartir la palabra. Miedo porque no saben cómo compartir el evangelismo. Miedo porque no saben qué contestar cuando le hagan preguntas. Y si te van a hacer preguntas, y si tú no estás preparado, te van a dejar y te va a querer ridiculizar el enemigo. Entonces, por esa razón, mucha gente tiene miedo de compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el miedo proviene de Satanás y sabemos el origen. Pero yo te voy a enseñar, porque la Biblia nos enseña estrategias cómo sobrepasar ese temor para yo poder hablar del Señor Jesucristo. Dentro de las enseñanzas aquí que tengo, en estas 12 enseñanzas, tengo una clase precisamente que te voy a abordar más adelante, que es cómo responder a las preguntas. Y eso te va a dar una gran fortaleza y te va a dar más confiabilidad para que tú tengas esa confianza en Dios primero y después en ti mismo para compartir el evangelio. Y esa es parte del currículum académico, de las estrategias en comunicación que te estoy enseñando en este fascinante estudio de evangelismo. Así que sigue conectado para que sigas aprendiendo y ponlo en práctica. Así que la primera es para luchar contra el miedo y la duda en el evangelismo. Cada vez que comiences a sentirte nervioso con la idea de compartir el evangelio con alguien, o cuando empieces a dudar si Dios realmente tiene el poder de salvar a las personas que ha puesto en tu corazón con la cual hablar acerca del evangelio, toma algo de tiempo para recordar cómo Dios se cruzó en tu propia vida. Puede ser una arma poderosa en tu lucha para encontrar valentía y fe. Recuérdate que el Señor dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Lo dice bien claro. Y es antes de mencionar a los adúlteros, a los fornicarios, a los hechiceros, a los homosexuales, a las lesbianas, a los borrachos, a los ladrones, a los mentirosos, a todos esos, aparece el primer pecado que dice los cobardes. Entonces quiere decir que la cobardía es un pecado detestable delante de Dios. Y tú y yo no podemos ser cobardes. Por eso dicen que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y cuando tú no predicas el evangelio, estás, uno, desobedeciendo a Dios, y dos, estás siendo cobarde. Y ten cuidado, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos, dice la Biblia. Así que ten mucho cuidado en eso, y tenemos que tener mucho cuidado. Pero es importante, es fundamental, es imperativo de que tú y yo recordemos cómo Dios se interpuso. No es que Dios busque a Dios, es que tú y yo nunca buscamos a Dios. Él nos busca a nosotros. El Señor Jesucristo vino del cielo para buscar a la humanidad lo que se había perdido, a salvar lo que se había perdido, a ti y a mí. Entonces es la misericordia de Dios quien nos intercepta en un tiempo de nuestra vida. Entonces recordemos cómo la misericordia de Dios, cómo Dios se interceptó tu vida y mi vida, y cómo el Señor transformó nuestras vidas cuando decidimos creerle y aceptarle al Señor. Eso nos tiene que dar confiabilidad. Y de esa manera vamos a pasar el temor y la duda. Dios se cruzó en tu propia vida. Puede ser una arma poderosa en tu lucha para encontrar valentía y aún fe. Piensa en esto. Alaba a Dios porque la persona que compartió el evangelio contigo y conmigo no se acobardó. Imagínate que la persona que te evangelizó y compartió el evangelio contigo se haya acobardado cuando Dios le dijo que te fuera a predicar el evangelio, y esa persona se haya acobardado y no te hubiera alcanzado, tú no fueras salva, yo tampoco. Así que alabemos a Dios porque la persona que se dejó usar por Dios para traer el bendito mensaje del evangelio, buenas noticias del evangelio para tu vida y para mi vida, no fue cobarde. Y así como esa persona no fue cobarde, tampoco ni tú ni yo tenemos que ser cobardes, y sino que tenemos que tener valentía y fe en compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No se acobardó, sino que fue lo suficientemente valiente para comunicarte la verdad en amor. Recuerda lo perdido que está realmente sin Dios. Acuérdate cómo tú y yo estábamos perdidos sin Dios. Recuerda cómo el apóstol Pablo instruye a los creyentes en Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerda cómo tú, como el predicador y escritor de los himnos, recuerda cómo el predicador y escritor del himno John Newton escribió sobre sí mismo antes de su conversión. Dice, eras capaz de todo y no tenías el más mínimo temor de Dios ante tus ojos.
ni la menor sensibilidad de conciencia. Entonces recuerda cómo estuviste tú y yo, cómo tú y yo estábamos en el infierno. Yo siempre he dicho, yo era un candidato para ir al infierno en primera clase con boleto de ida, no había retorno. Eso era yo y tú también y todos nosotros. Pero la misericordia de Dios nos interceptó y hubo un hombre, una mujer que no fue cobarde, que fue valiente, que tuvo fe y aceptó esa comisión que Dios nos dio y te fue a evangelizar a ti y me vino a evangelizar a mí y tuvo valentía y fe y por esa razón tú y yo estamos aquí en el evangelio ahora. Así que ahora tú y yo también tenemos que tener valentía y fe para llevar ese evangelio a muchas otras personas para que también ya no estén en ese infierno que tú y yo vivíamos y al que también íbamos directamente, pero la misericordia de Dios nos interceptó y por esa bendita predicación del evangelio, ese hombre, esa mujer que decidió creerle a Dios con valentía y con fe, te trajo el evangelio, te predicó el evangelio a ti y a mí. Y por eso, para la gloria de Dios, tú y yo ahora estamos dentro de la familia de Dios y recibimos esos pactos que Dios hizo y promesas en la palabra de Dios. Entonces ahora tú y yo tenemos esa misma responsabilidad de ser valientes y tener fe y llevar y predicar este mensaje a las personas que Dios nos ponga por el resto de nuestra vida. No podemos descansar, tenemos que afanarnos en eso. Entonces, esto es muy interesante. Recuerda cómo en tu corazón estaba frío y duro como una piedra. Recuerda cómo eras un enemigo de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios, dice la Biblia. Tú y yo teníamos un corazón de piedra que lo único que quería era pecar y desobedecer a Dios y ser rebelde delante de Dios. Pero el Espíritu Santo ahora nos cambió ese corazón de piedra y nos puso un corazón de carne y escribió las leyes de Dios en nuestros corazones. Y nos sensibilizó el Espíritu Santo para que tú y yo tengamos temor delante de Dios, amor para Dios, fidelidad hacia el Señor y que ahora seamos valientes, hombres y mujeres con valentía y con fe para predicar su santo, bendito y poderoso evangelio y de esa manera cumplir el mandato, la gran comisión, Mateo 28, versículo 18 al 20, con fidelidad y también con afán. Vamos a ser afanosos, vamos a tener ese afán para predicar esa palabra para la gloria de Dios. Porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Un poquito más, esa trompeta está por sonar y en cualquier momento puede sonar. Y tú y yo tenemos que afanarnos de esa manera. Mis amados, en esto anoche, por ejemplo, y en estos 2 últimos días, el Espíritu Santo me ha estado ministrando mucho sobre el tribunal de Cristo. Y en la enseñanza pasada te la enseñé, lo abordé, pero hoy quiero seguir enseñando un poco más ese tema porque los cristianos nos olvidamos de que 2 Corintios 5:10 dice que es necesario de que todos los cristianos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Y aquí es donde la iglesia desconoce, hay mucha ignorancia dentro de la iglesia porque los pastores mismos desconocen este concepto, padecen de ese síndrome de ignorancia y no aclaran que es verdaderamente el tribunal de Cristo. Y hoy te quiero abordar, y te lo estoy conectando porque en el tribunal de Cristo solamente la iglesia, la verdadera iglesia va a estar ahí, no la falsa iglesia. Hoy en día sabemos que está el trigo y la cizaña están metidos dentro del trigo y el enemigo sembró cizaña para aparentar lo que no es, pero un día Dios va a apartar lo que es verdaderamente el trigo y lo va a poner en su granero. Y lo que es la cizaña la va a atar, la va a amarrar y le va a echar al fuego, que es el infierno. Y luego el lago de fuego y azufre. Pero mientras eso sucede, tú y yo tenemos que estar dando frutos para Dios. Entonces, en el tribunal de Cristo, los verdaderos cristianos que hayamos sido, por la misericordia de Dios, y lo digo con temor y temblor, mis amados, que hayamos sido arrebatado en el harpazo, en el arrebatamiento, según 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, donde Él va a venir personalmente y con voz de arcángel, con voz de mando, Él personalmente va a levantar a su iglesia o a arrebatar, ese es el harpazo, que es lo que Él prometió en el Evangelio de Juan capítulo 14, donde dice que Él mismo vendrá. Él iba a preparar moradas, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar moradas para ustedes y yo mismo vendré y los vendré a buscar y a traer a ustedes. Ahí se cumple. Entonces,
Todo esto se cumple también en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, cuando el Señor arrebata a su iglesia y se la lleva antes de la tribulación, por supuesto. Pero el tribunal de Cristo va a suceder inmediatamente después del arrebatamiento. ¿Cuándo va a suceder y en dónde va a suceder? Definitivamente no va a suceder en la tierra, va a suceder en el cielo. ¿Cuándo va a suceder? Inmediatamente después del arrebatamiento o del harpazo. Si el harpazo o el arrebatamiento sucede, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, y la tribulación empieza en Apocalipsis capítulo 6, entonces entre Apocalipsis capítulo 4, 1 y al finalizar el capítulo 5 de Apocalipsis, antes de empezar el capítulo 6, que es cuando empieza la tribulación, en esos 2 años, en esos 2 capítulos, no sabemos cuánto tiempo va a suceder, cuánto tiempo va a pasar, no sabemos, la Biblia no lo dice. En realidad vamos a estar 7 años en el cielo en las bodas del Cordero, pero va a haber un tiempo adicional que vamos a estar en el cielo durante seamos arrebatados y antes de que empiece la tribulación. La tribulación son 7 años. La tribulación y la gran tribulación son 7 años. Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis empieza y termina Apocalipsis capítulo 19 y termina en el versículo 11 cuando el Señor Jesucristo viene con nosotros y todas las huestes espirituales del cielo de manera corporal, visible a la tierra y toca Jerusalén y ahí parte el monte de los olivos y el Señor comienza a reinar. En esos 13 capítulos son 7 años que van a pasar, pero entre Apocalipsis 4.1 y antes de llegar a Apocalipsis 6 hay 2 capítulos. No sabemos cuánto tiempo va a pasar. Por eso es que la tribulación no va a empezar inmediatamente después que la iglesia es arrebatada, porque empieza 2 capítulos después y no sabemos en cuánto tiempo vamos a estar ahí. Pero en ese tiempo, creemos nosotros que entre Apocalipsis capítulo 4, inmediatamente después de 4.1 y antes de que comience el capítulo 6 de Apocalipsis, o sea, hasta al final de Apocalipsis capítulo 5, ahí tú y yo vamos a estar en el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo es para la iglesia. Todo el que esté en el tribunal de Cristo ya es salvo porque está en el cielo. No vas a ir al cielo y te van a lanzar después al lago de fuego y azufre. No, no es así. Todo el que fue arrebatado es porque ya es salvo. Pero vamos a comparecer, tenemos que comparecer delante del tribunal de Cristo. Solamente la iglesia, la verdadera iglesia que se ha guardado y es fiel y ama al Señor Jesucristo, solamente seremos arrebatados, solamente. Y también los que seamos arrebatados, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero cuando tú estudias, y te voy a dar un estudio más específico sobre el tribunal de Cristo después. En el tribunal de Cristo vamos a comparecer delante del Señor Jesucristo como el juez de todo el universo para ser no juzgado en cuanto a que si vas a ser o no vas a ser salvo. Ya somos salvos, ya estamos en el cielo y ya fuimos arrebatados en el harpazo. Lo que vamos a comparecer es para ser remunerados o recompensados o recibir el galardón que dice el Señor en su palabra. Y ahí muchos van a tener pérdidas, dice. Y el apóstol Pablo dice, 2 Corintios 5:10, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir conforme a lo que hayamos hecho en nuestra vida, en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo, lo que hiciste y aún lo que no hiciste. Ahí el Señor nos va a remunerar o a recompensar. Y ahí están las 4 coronas que habla la Biblia y es necesario de que tú y yo entendamos de que ahí podemos recibir la recompensa o podemos perderla. Pero igual vamos a estar en el cielo. Sin embargo, yo tengo aspiraciones. Yo no quiero estar en el cielo. Una vez una hermana me dijo, bueno, con que esté en el cielo me basta. No importa que esté en los atrios. No, a mí no. Yo sí quiero estar en el nivel más alto. Por eso me esfuerzo para la gloria de Dios. Tú tienes que entender que por fe somos salvos, pero por la fe no vamos a ser remunerados, sino por las obras que hagamos. Y aquí es donde nosotros los cristianos, que nos ha enseñado muchas veces que ya somos salvos, que ya no nos tenemos que preocupar, porque el Señor hizo todo en cuanto a la salvación. Pero en cuanto a la remuneración o a la recompensa o en cuanto a recibir el galardón del Señor, tú y yo obligatoriamente tenemos que
trabajar, las obras que tú y yo hagamos es la que nos van a dar. Y así como el oro, la plata y las piedras preciosas van a ser probadas en el fuego y ellas resisten esa temperatura, si tus obras y las millas que hicimos durante nuestras vidas antes de que muramos o que el Señor Jesucristo nos lleve en el arrebatamiento, según el tiempo que vivimos en la carne, sirviendo al Señor Jesucristo y a su santo evangelio. No lo que hiciste a tu iglesia, lo que hiciste a tu iglesia es irrelevante. Totalmente irrelevante. A Dios no le importa cuánto diezmaste, para que tú sepas. Eso no te va a pedir cuenta a Dios, para que tú sepas. Eso es lo que a Dios no le interesa eso. Dios te va a pedir cuenta, y a ti, a mí, nos va a pedir cuenta a cuántas personas le predicamos su santo y bendito evangelio. A cuántas personas convertimos en discípulos como nos mandó la gran comisión. A cuántas personas bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A cuántas personas les enseñamos a guardar todo lo que Él nos había enseñado, la ley de Cristo. Ahí es donde tú y yo vamos a dar cuenta y de todo lo que comportamos en nuestras vidas, cómo nos comportamos en nuestras vidas, no solamente en la iglesia, sino más importante, fuera de la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, en tu comunidad, en tu universidad, en tu escuela. En la iglesia cualquiera es cristiano, pero es en el mundo donde tenemos que dar un comportamiento que dé gloria al Señor y testifique para la gloria de Dios. Entonces ahí es donde Dios, el Señor Jesucristo, nos va a juzgar para remunerar, no para condenar, para remunerar o para recompensar o para darnos el galardón. Y como decía el apóstol Pablo, que las almas que él había traído eran sus coronas que él tenía. Ahí es donde Dios vamos a venir. Y acuérdate la parábola de los talentos. ¿Cuántos talentos él te dio? Él quiere el doble, él quiere mínimo el 100%. Él no quiere que tú lo escondas como el cobarde que lo hizo, sino que si te dio 5 talentos, quiere 10 de regreso. Que si te dio 2 talentos, quiere 5 por lo menos. Si te dio 1, quiere 2 por lo menos. Entonces ahí es donde nos va a remunerar el Señor en lo que concierne al galardón, a la recompensa del Señor Jesucristo. Y no hay mayor remuneración para el cristiano en traer almas para Cristo. Esa es la mayor remuneración, y todo lo que tú hiciste para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que tú hiciste para la obra del evangelio y para la gloria del Señor Jesucristo, es donde tú y yo vamos a ser recompensados. Y todas esas obras van a ser como el oro, como la plata y como las piedras preciosas, que cuando se echan en ácido, cuando se echan en el fuego, se mantienen, no se pierden. Entonces ahí vamos a ser remunerados. Pero si no son esas obras, van a ser como la madera, dice, que se van a quemar, como la paja se van a quemar. Y ahí es donde vamos a recibir grandes pérdidas, porque el galardón que Dios quería darnos no lo va a dar porque lo perdimos. Yo quiero que seamos enfáticos y que estemos enfocados. Que no solamente aquí, yo no quiero solamente ser salvo. Gloria a Dios que ya tengo la salvación y voy a seguir trabajando cuando muero con temor y temblor para guardar esta salvación para la gloria de Dios. Pero también yo quiero ser remunerado altamente. Y yo te animo a que tú lo seas. Y no hay mayor remuneración que en predicar su santo evangelio y en ganar almas para Cristo. Esas son las coronas que tú y yo traemos al cielo y depositamos en nuestra cuenta bancaria celestial. No te esmeres en lo que tengas aquí, que nada de eso se va a ir, todo eso se va a aparecer, dice la Biblia. Pero lo que pongamos en el cielo, en las cuentas del cielo, ahí no hay ladrón que se la robe ni polilla que la contamine. Ahí es donde tú y yo tenemos que enfocarnos. Y por esa razón es importante de que tú y yo recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que nos inspiremos, nos motivemos, nos entusiasmemos, tomemos valor y fe y compartamos las maravillas que Dios ha hecho en cuanto al testimonio personal, con el objetivo de que queremos llevar a la cruz de Cristo a esta persona con que se lo estamos compartiendo. Ok, cierro paréntesis, pero te voy a dar una enseñanza exclusivamente posteriormente, después que termine este estudio, del Tribunal de Cristo, porque es fascinante y muchas veces la iglesia desconoce de esto. Luego, maravíllate de cómo Dios te salvó. Maravíllate de cómo, como dice Pablo en el pasaje de Efesios, cómo Cristo, como en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Maravíllate de cómo, como escribió, por ejemplo, San Agustín en su libro Confesiones, dijo, San Agustín es uno de los padres de la iglesia. Después que murieron los apóstoles, quedaron los padres de la iglesia. San Agustín era uno de ellos.
Él dijo, Dios te liberó de los grilletes de la lujuria que te mantenían tan fuertemente esposado y de tu esclavitud a las cosas de este mundo. Algo muy hermoso que escribió San Agustín. Maravíllate de cómo cambió la trayectoria, cómo te rescató el Señor, cómo llenó ese vacío persistente en tu vida, cómo perdonó el Señor tus pecados, cómo rompió tu corazón de piedra y lo reemplazó con un corazón de amor por Él, cómo te hizo su hijo, su hija, cómo te hizo su amigo. Entonces pensemos en todo eso y eso es lo que nos va a motivar a hablar. La verdad, si somos honestos con nosotros mismos, es que si Dios puede salvarnos a ti y a mí, Él también puede salvar a cualquiera. Acuérdate que es Dios quien salva. Dios es el evangelista supremo. Al recordar el milagro y el gozo de nuestra propia salvación, nos sentimos alentados a procurar la salvación de los demás. Cuando tú valoras tu salvación y tú te regocijas cómo el Señor te interceptó y cómo el Señor cambió tu vida, es lo que te motiva a ti y a mí a hablar de las maravillas del Señor. Si tú no tienes ese aprecio por la salvación que Dios hizo en tu vida y cómo el Señor transformó tu vida, transmutó tu vida, la hizo de un elemento más inferior a un elemento más superior y mucho mejor, eso es la transmutación o la transformación, tú no vas a estar motivado en compartirla, pero yo agradezco y le doy gloria a Dios por esa intercepción que Él hizo en mi vida y tú, estoy seguro que tú también y lo debes de estar. 2, para alentar a otro cristiano a compartir el evangelio. Cuando tú y yo lo hacemos, alentamos, motivamos, incentivamos a otros cristianos temerosos a que comiencen a hacerlo como lo estoy haciendo yo contigo en este momento y como lo he estado haciendo anteriormente. Y aunque tú ya lo estás haciendo, pero ahora tú te sientes más entusiasmado, más animado, más enfocado, porque te estoy dando herramientas cómo hacerlo. Y tú dices, ahora sí, estoy aprendiendo, gloria a Dios, gracias a Dios por lo que el doctor Goldman me está enseñando a través del Ministerio Maranata. Y estas son herramientas que Dios nos da, mis amados, para que lo pongamos en práctica. Entonces, de la manera parecida, cuando nos encontramos con hermanos y hermanas que luchan por ser fieles en el evangelismo, o hermanas y hermanas que luchan contra el sentimiento de apatía hacia los perdidos, por eso es que tenemos que orar todos los días, que Dios nos ponga un corazón, que amemos a esos perdidos y no seamos apáticos. Debemos compartir con ellos como hemos visto a Dios trabajar en nuestras propias vidas y desafiarlo a recordar la obra de salvación y no solamente de salvación y de santificación de Dios en ellos. Es muy importante, somos salvos, pero tenemos que estar en un proceso continuo de santificación delante de Dios. Ayúdalos a recordar eso. Cuando tú y yo estamos siendo evangelistas eficientes, efectivos, estratégicos y educados para la gloria de Dios, entonces animamos, incentivamos, motivamos a los demás hermanos, a otros cristianos, a que también ellos lo sean. Es fácil para nosotros hablar de dónde venimos, qué hacemos o qué tipo de cosas nos gustan. Las conversaciones entre cristianos deben estar llenas de testimonios acerca de lo que el Señor ha hecho y lo que está haciendo. Aquí hay una pregunta para ti que te voy a hacer. Conoce la historia de cómo tus amigos, de cómo las personas en tus grupos pequeños, de cómo las personas con las que te sientas regularmente cerca en la iglesia llegaron a conocer al Señor. La mayoría de nosotros no lo conocemos, no lo conocemos. Cuando oras por tus amigos, compañeros y miembros de la iglesia, agradeces a Dios por la forma en que Él los salvó, por la forma en que trajo un fiel testimonio del evangelio en sus vidas y los llenó al arrepentimiento y la fe. Y la realidad es que no la conocemos. En la gran mayoría no la conocemos. Si no es así, haz una tarea incluso esta semana. Pídeles que te cuenten su testimonio, su historia y comparte la tuya con ellos. Puedes describir que al hacerlo quizás sientas que el deseo de compartir tu fe crece nuevamente. El problema es que la gran mayoría de los cristianos que ya son viejos en la iglesia, tienen muchos años de estar en la iglesia, se les olvidó cómo el Señor los salvó. Y la Biblia dice, no se te olvide de dónde caíste y de dónde te rescató el Señor. ¿Sabes qué, mis amados? No importa cuánto tengas en el evangelio, no importa cuánto tú seas un discípulo del Señor, no importa que tengas 20, 30, 40, 50, 80, 100 años, no importa. Hay que recordar ese día como que fue hoy. Como que fue hoy, no ayer, hoy. Como que fue hoy en la mañana. Y para que yo me mantenga con ese entusiasmo y comparta mi fe. Pero el problema es que la mayoría de los cristianos, hace tantos años que el Señor los salvó, que ya ni se acuerdan. Y ya ni le dan las gracias al Señor. Se han hecho malagradecidos. Se les olvidó, ahora padecen amnesia. Se les olvidó cómo el Señor los salvó, de dónde los sacó. Del lodo cenagoso donde lo sacó. El problema es que hoy en día nos hemos hecho fariseos
Y hoy en día creemos de que gracias que no soy como este pecador, porque ayuno, diezmo de todo lo que me da, ayuno 2 veces a la semana, voy 2 o 3 veces a la iglesia, al culto, y yo soy santo. Y nos hemos hecho fariseos hoy en día. Pero, ¿qué dijo el Señor en su palabra? Antes de que los dos bajaran, el pecador había sido ya perdonado, pero el fariseo no. Porque el que no se humilla, el que se humilla es perdonado, pero el que se exalta a sí mismo será humillado, dice la palabra. Entonces ese es el problema, que la gran mayoría de los cristianos han pasado tantos años de que el Señor los salvó, de que se les olvida y ya ni se acuerdan. Se han insensibilizado al Señor. Pero eso es un gran error. Tú y yo tenemos que mantener esa sensibilidad, ese alto grado de sensibilidad delante del Señor. Cómo el Señor me salvó, me rescató, transformó mi vida. Yo no sé qué ha hecho el Señor en tu vida. Yo sí sé de dónde me sacó el Señor. Yo sí sé qué es lo que el Señor ha hecho. Yo sí alabo a Dios. Yo sí glorifico a Dios. Yo sí le doy la gloria a Dios. Yo sí estoy constantemente hablándole a mi alma que no se olvide de todos los beneficios que Dios ha hecho. Yo no sé, pero lo que sí sé, lo que no sé qué es lo que Dios hizo en su vida, pero lo que sí sé es que Dios hizo grandes cosas y maravillosas cosas en tu vida, como lo ha hecho en mí. Y por esa razón tú y yo tenemos que hablar de una manera entusiasta, enfática, con autoridad, con valentía, con fe al mundo de las maravillas que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho en nuestra vida y cómo su santo y bendito evangelio transformó tu vida y cada día la sigue mejorando para la gloria de Dios. Y tenemos paz con Cristo. Somos amigos del Señor, somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo, somos obedientes, somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, somos obedientes al Señor, alabamos a Dios, testificamos de Dios, damos gloria a Dios y predicamos su evangelio. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, sensibilizarnos a ese encuentro que Dios tuvo contigo y conmigo hace muchísimos años, como que fue hoy en la mañana que lo hizo, y de esa manera mantenemos ese entusiasmo fervoroso y aún temeroso de agradecimiento delante de Dios. Así que yo te animo a que te recuerdes de dónde te sacó el Señor, del lodo cenagoso, del hoyo del mismo infierno donde Dios te sacó a ti y a mí, y que lo compartamos con la gente y le demos la gloria a Dios con ese entusiasmo y le mostremos a Dios, a la gente, que hay un Dios santo eterno que se llama Jesucristo, que Él es el único salvador, mediador entre Dios y los hombres, y Él está dispuesto a salvar, y todo lo que ellos tienen que hacer es arrepentirse, aceptar el señorío de Cristo, aceptarlo en su corazón, confesarlo con su boca, Romanos 10, 9, 10. De que el Señor Jesucristo es su Salvador, y entonces serán verdaderamente salvos, y entonces convertirse en un discípulo, bautizarse en el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo, y guardar todas las enseñanzas que el Señor nos ha mandado en su palabra. Y de esa manera tú y yo cumplimos Mateo 28, versículo 18 al 20, la gran comisión. Y cuando lleguemos al tribunal de Cristo, ese es el tesoro que nos está esperando, y ahí el Señor nos va a recompensar de gran manera. ¿Y por qué el tribunal de Cristo sigo haciendo énfasis? Porque lo que sucede en el tribunal de Cristo va a ser antes de la boda del Cordero. Y eso, lo que tú y yo logremos, la remuneración o el galardón, la recompensa que el Señor nos dé en el tribunal de Cristo, según lo que hayamos hecho por Él y su santo evangelio, va a determinar cuántas coronas hay. Son 4 coronas para los cristianos. Hay una 5ª corona para los verdaderos pastores. Hay una 5ª corona, pero no para todos los pastores. Hoy en día cualquiera se llama pastor. Hoy en día que vayas y te gradúes de un seminario, eso no te hace pastor. Sino que tengas un corazón de Dios y que le des el verdadero pasto a las ovejas del Señor. Apacienta mis ovejas, le dijo el Señor a Pedro. Ese es el verdadero pastorado. ¿Y cuál es el pasto? Es la palabra de Dios, mis amados. El verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una 5ª corona que el príncipe de los pastores, dice Pedro, dará cuando Él venga a los que estemos pastoreando y apacentando su grey. Pero si tú no eres pastor, pues son 4 coronas. Y de esas 4 coronas que hay, entonces Dios quiere que las tengamos todas, mis amados. Pero esas 4 coronas las vamos a tirar al piso. No nos hagamos tan cabezones después que ya esa corona está trabada en la cabeza. No, esa corona la tengo que tirar. Me tengo que postrar a los pies del Señor, adorar al Señor. Y así como hacen los 24 ancianos en Apocalipsis capítulo 7, podemos verlo. Como y aún en el capítulo 4 lo estamos viendo, de que ellos tiran las coronas al piso y adoran al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas coronas no es para que tú las tengas en la cabeza, esas coronas es para que las tiremos a los pies de Cristo, adoremos al Señor, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le digamos: es que tú eres digno de recibir la gloria, es que tú eres digno de ser alabado, es que tú eres digno de ser glorificado, es porque tu sacrificio en la cruz del Calvario es que yo te puedo alabar, glorificar. Tú eres digno de ser adorado, Señor Jesucristo, tú eres digno
digno de recibir la gloria. Tú eres digno de recibir la alabanza. Aquí están tus coronas, no son mías, son tuyas. Me las pusiste, pero yo te las entrego, las pongo a tus pies, te adoro, te beso los pies. Tú eres digno, Señor. Mi alma alaba tu nombre. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos, y esas coronas son para eso. Y yo las quiero las 4 y más unas más, 5, para ponérselas a los pies de mi amado y decirles que tú eres digno y mi alma te adora, Señor, y besarle sus bellos pies y decirles por tu sacrificio que yo estoy aquí y es para tu gloria. Estas coronas no son mías, son tuyas, Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Ahí Dios nos va a bendecir. Eso es lo primero. Y lo segundo, mis amados, Apocalipsis capítulo 20, cuando ya el Señor Jesucristo comience a reinar, lo que se conocen como los 1000 años del gobierno corporal de nuestro Señor Jesucristo, que Él va a estar gobernando desde Jerusalén a todo el mundo. Tú y yo vamos a cogobernar con Él. Dice que Él nos va a poner, si en lo poco fuimos fieles, en lo mucho nos pondrá. Según esas coronas que recibamos y esa remuneración que recibamos en el tribunal de Cristo, allá en Apocalipsis capítulo 5, que lo menciona 2 Corintios 5:10, Él nos va a poner a cogobernar con Él en diferentes ciudades. Entonces, eso es muy importante, que en esos 1000 años del gobierno corporal de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él ya haya vencido al anticristo, al falso profeta, los lanzaron vivos a los dos al lago de fuego y azufre y encierren a Satanás en el infierno por 1000 años y se le selle la boca para que no mienta más y no engañe a las naciones. En esos 1000 años el Señor Jesucristo va a estar gobernando el mundo entero, que cumple la promesa que el arcángel Gabriel le hizo a María cuando le dice que Él se sentará en el trono de su padre David y su reino no tendrá fin. Esa es una promesa mesiánica que todavía no se ha cumplido. En Apocalipsis capítulo 20, Él la va a cumplir. Tú y yo vamos a estar co-gobernando con el Señor, y según el tribunal de Cristo, el resultado como hayamos salido después que comparezcamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú y yo vamos a recibir esas coronas y ahí el Señor nos va a poner a co-gobernar con Él en el mundo y nos va a asignar diferentes ciudades para que tú y yo co-gobernemos. Por eso es fundamental. Ese es fundamental. Esa es la segunda beneficio. ¿Ok? Primero son las coronas. 4 coronas para los que no son pastores, 5 para los que son verdaderos pastores, que la Biblia habla que tenemos para el Señor preparado para nosotros. Esa es la primera. La segunda es que nos va a poner a cogobernar con Él aquí en el mundo. La primera va a ser en el cielo. Las coronas nos van a dar en el tribunal de Cristo en el cielo. La segunda va a ser aquí cuando regresemos allá en Apocalipsis capítulo 20, que ya estemos cogobernando con el Señor. Esos 1000 años, Él nos va a poner a cogobernar en diferentes ciudades y en términos plurales. Esa es la segunda. Y la tercera es Apocalipsis capítulo 22, cuando ya después de los 1000 años, que es el 8º milenio, ¿okay? Empiece. El 7º milenio son los 1000 años del reinado de Cristo. Cuando ya termine los 1000 años de gobierno corporal de nuestro Señor Jesucristo y empecemos ya a entrar a la eternidad, que es Apocalipsis capítulo 21, esa es la eternidad, el 8º milenio. 8 el número infinito se simboliza como un 8 acostado en términos matemáticas. Si tú sabes matemáticas, tú sabes que infinito se simboliza con un 8 que está acostado. Ese es infinito. El 8º milenio es la eternidad, es infinito. Cuando entremos ahí y vamos a vivir nosotros, la iglesia, la esposa del Cordero, vamos a vivir en la Nueva Jerusalén, que es una ciudad. Es una ciudad. Mide 1500 millas de largo, 1500 de ancho y 1500 de alto. Y tiene muchos niveles. Yo hice un estudio específico en el libro de Apocalipsis, en el estudio que hice, del estudio exhaustivo que hice, donde abordé los 22 capítulos y desglosé los 404 versículos que están en el libro de Apocalipsis. Y te hablo de la Nueva Jerusalén. Y ahí tú y yo, Dios nos va a poner una mansión. Mansión, la Biblia le llama morada, pero es una mansión que Dios nos va a poner. Y según cómo hayamos salido en el tribunal de Cristo, ahí nos va a poner, porque hay 1500 millas o 1200 kilómetros de alto que tiene. Son muchos pisos que van a ir. Y obviamente nosotros sabemos que en los hoteles de 5 estrellas o hoteles diamantes, las suites presidenciales o las suites ejecutivas o las mejores suites siempre están en los pisos más altos. Entonces ahí es donde también el Señor nos va a poner a vivir. Ahí nos va a dar una mansión a cada uno de nosotros. Mis amados, hay tanta bendición de Dios. Por eso son 3 beneficios. 4 coronas o 5 si eres pastor en el cielo.
en el tribunal de Cristo. De ahí vamos a cogobernar con el Señor y nos va a poner a cogobernar con Él en ciudades aquí en el mundo, Apocalipsis capítulo 20. Y luego en la Nueva Jerusalén, en la eternidad, nos va a dar una mansión donde tú y yo vamos a vivir en un nivel según el premio que hayamos o el galardón que hayamos alcanzado en el tribunal de Cristo. Por eso es que te quiero motivar. Y sí, hay que ser ambicioso. Yo soy ambicioso en el Señor, como todo buen judío. Los judíos somos ambiciosos, pero ahora tengo una ambición santa para el Señor. Yo no me esmero en estar ganando riquezas en este mundo. No hay nada malo, siempre y cuando sea para la gloria de Dios. Pero sí me esmero en ganar almas para Cristo, como evangelista que soy. Y te enseño como maestro bíblico que soy para que tú te esmeres en ganar almas para Cristo. Porque aquí están todas esas muchísimas bendiciones que ni tú ni yo, como dijo el apóstol Pablo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas en el cielo para los que le aman, dice. Entonces, ahí es donde te estoy exhortando, estoy motivándote para que, por eso hay que ganar almas para Cristo, mis amados, y por eso hay que ser evangelista, eficiente, eficaz, educado y estratégico para la gloria de Dios, y ganamos almas para Cristo. Esto es maravilloso, esto es precioso, mis amados. Y la iglesia solo se pone a pensar. Sí, es importante que pensemos en la salvación, pero piensa más allá de la salvación. Ese es el primer paso. Aparte de la salvación está la recompensa, la remuneración, el galardón que el Señor dice. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto. Te enseñé que la palabra pronto no es tiempo, significa repentinamente. En cualquier momento Él puede aparecer. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. No dice según su fe, según sus obras. Por eso es que tú y yo tenemos que trabajar arduamente y afanosamente para el Señor Jesucristo y su santo evangelio. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, o mi recompensa, para recompensar a cada uno según sus obras. Por eso es que las obras son esenciales, no para ser salvo. La salvación es por fe, por la misericordia de Dios, pero es por la fe. Pero la remuneración, la recompensa es por las obras. Por eso la Biblia dice, el escritor del libro de los Hebreos dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es galardonador de los que le buscan, o recompensador de los que le buscan. Y aquí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, el Señor Jesucristo habla y confirma esa palabra que escribe el autor del libro de los Hebreos, de que Él es galardonador para los que tenemos que creer, que Él es un galardonador para lo que le buscamos. Y Él dice, Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto, repentinamente, y conmigo mi galardón para dar a cada uno según sus obras. El Señor Jesucristo no va a quedarse con nada. Él no le debe nada a nadie. Él te quiere a ti y a mí abundantemente bendecir, pero es en el cielo, mis amados. Y ese es el galardón que tú y yo aspiramos, y tenemos que tener esa motivación. Ok, aprovechemos, esto es fascinante. Aprovechemos nuestro testimonio para guiar a los incrédulos al Señor Jesucristo. Para revelar este tercer punto, volvamos a la Biblia y dejemos que ella guíe nuestros pensamientos. Entonces, si tienes tu Biblia, ve conmigo al 4º capítulo del Evangelio de Juan. Este es un fascinante capítulo. Yo me identifico tanto con esa mujer, todos la conocemos. Es la mujer samaritana en el pozo. Juan capítulo 4. Este pasaje acerca de la interacción del Señor Jesucristo con una mujer samaritana en el pozo. Leamos, comencemos en el versículo 4. Mira lo que dice Juan 4:4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed,
mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga ya sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. La mujer le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoran en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se tiene que adorar. Jesús le dijo, versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, eso me encanta, subráyalo, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¡Qué fascinante! Este capítulo 4 de Juan, el Evangelio de Juan, es fascinante. Quiero poner en perspectiva varias cosas. En primer lugar, la mujer se maravilla que el Señor habla con ella, porque dice, ¿cómo tú siendo judío estás hablando conmigo? Que eres judío, que no nos llevamos. Ok, en primer lugar, los samaritanos no eran gentiles, para que tú sepas. Ok, el Señor Jesucristo nunca ministró a los gentiles, nunca. Él estaba solamente en el territorio de Israel. Samaria era una área en Israel. Los samaritanos, por eso la mujer dice, nuestro padre Jacob. Mira que ella dijo, nuestro padre Jacob. Los gentiles no le pueden decir a Jacob nuestro padre, ni a Isaac, ni a Abraham. Solo los judíos lo podemos hacer. Entonces, los judíos no nos llevábamos con los samaritanos, porque los samaritanos no es que eran gentiles, es que no eran, fíjate que eran parte del pueblo judío, pero eran más mundanos que el mismo diablo. No guardaban la ley. Vivían una vida idéntica a los gentiles. Entonces no guardaban la ley mosaica. No se consagraban a Dios. No hacían, comían puerco, comían de toda porquería comían. No les importaba, comían cualquier cosa. Cualquier cosa. Y sí, el pastizo, el puerco, porque hay estudios científicos que indican que el cerdo, la carne del cerdo tiene una bacteria que es muy mala para la salud de los hombres. Y Dios, quien es el que creó todas las cosas, por eso a nosotros nos prohibió comer cerdo. Yo no te estoy diciendo a ti que no comas cerdo. Si tú quieres comer cerdo y contaminarte con esa bacteria, pues ese es tu problema. Igual, ese es el templo de Dios que tú tienes que cuidar. La Biblia dice que el que destruye el templo del Señor, el Señor lo destruirá. Así que una hermana una vez me dijo, doctor Goldman, yo le doy gloria a Dios porque usted nunca me dijo, pero yo lo he escuchado a usted y ahora en día he dejado de comer cerdo y le doy la gloria a Dios por eso y ahora he visto muchos cambios aún en la misma salud mía. Y es que mi hermano, la misma medicina, la ciencia, lo comprueba, mis hermanos. Es como los camarones también. ¿Qué son los camarones? Es el vacuum cleaner de los océanos. Los camarones se comen todas las heces de los peces, para que tú sepas. Ese es el alimento de los camarones. Y la gente se lo come delicioso. ¿Y los cerdos qué comen los cerdos? Nada saludable. Todo porquería comen los cerdos. Entonces por eso Dios ordena de que no podemos comer nada de eso. Entonces estos samaritanos comían lo que sean. Eran más mundanos que el mismo diablo. Esta mujer, la Biblia nos enseña y el Señor Jesucristo le revela de que había tenido 5 maridos. Ahora yo no la estoy juzgando a esa mujer. Yo no puedo tirar ni la primera ni mucho menos la última piedra. Yo soy el menos indicado para hacer eso. ¿Ok? Si tú eres religioso y tú la quieres apedrear, allá tú, pero yo no puedo hacer eso. Pero vamos a ver que esta mujer había tenido 5 maridos y el sexto
no era su marido. En términos bíblicos, marido significa esposo. Esposo. Hoy en día se dice la gente, es mi marido, pero no es tu esposo, es un querido, es un amante, es un hombre que está fornicando contigo, ese es un marido. Si tú no has ido a una corte y para ser tu esposo tú no tienes que tener una boda eclesiástica. Las leyes de Dios son establecidas por el hombre. Las leyes del hombre son establecidas por Dios y Dios las reconoce. Si tú vas a una corte civil y delante del juez tú te casas, eso es un matrimonio santo delante de Dios, para que tú sepas. Y ya no estás en fornicación. Ahora es un matrimonio. No te tiene que cansar ningún pastor ni ningún ministro. Tú no necesitas tener una boda eclesiástica para decir que estás casada. Con que vayas a la corte, ya eres esposo y esposa. Pero en tiempos bíblicos se llamaban marido. Por eso le dice el Señor, has tenido 5 maridos, o sea, 5 esposos. Y el que tienes ahora no es tu marido, ese era un amante. Un querido le llaman algunas personas, un amante. ¿Ok? Entonces la mujer estaba en fornicación por completo. Y el Señor la revela. Entonces aquí revela el carácter de esta mujer, que él no era muy diferente a todas las demás. Pero esta mujer era tan rechazada, o sea, que esta mujer era cuarto bate en Grandes Ligas. Cuarto bate, porque la misma gente de ella la rechazaba. Al punto en que ella no podía llegar con todo. Por eso llega a esa hora, a la hora en que ya nadie llegaba a sacar agua, porque todo el mundo la detestaba. Yo me imagino que las mujeres y los hombres la detestaban con las que ella había vivido. Y todo el mundo le acusaba y le decía hasta lo más terrible. Entonces, por esa razón, los judíos no nos llevábamos con los samaritanos. Pero no eran gentiles, pero vivían como gentiles. Y por eso no nos llevábamos. Porque siendo ellos de una especie de nosotros, judíos, ellos optaban por vivir como mundanos, como gentiles. Y por esa razón no nos llevábamos. Por eso la mujer se sorprende que el Señor, por eso dice la Biblia, y le tocaba pasar. O sea, era obligatorio que tenía que pasar por ahí. No había opción, pero también el Señor tenía un plan para eso. Y se encuentra con esa mujer. Por eso cuando los discípulos regresan se sorprende que él está hablando con esa samaritana. Porque todos los judíos no nos llevábamos con los samaritanos, por esa misma razón. Entonces, el Señor, eso es lo primero que te quiero enseñar. Lo segundo que te quiero enseñar es que eso marido significa que eran esposos en términos bíblicos. Hoy el marido, si no estás casado en la corte, ese marido es un amante, es un querido tuyo, no es tu esposo. La Biblia te manda tuyo a amar. El apóstol Pablo después escribe y habla de esposo a la iglesia, ¿ok? En Éfeso, en Gálatas, en Colosenses, el apóstol Pablo está hablando de los esposos, no dice marido, habla de los esposos. Entonces, ahí es donde quiero poner esa también en perspectiva. La mujer le dice, no tengo marido, porque la mujer sabe que le está diciendo tu esposo. Y él le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has contestado, porque has tenido 5, te has divorciado 5 veces, y con el que estás ahora estás fornicando. Ese es tu amante, ese es tu querido, ese es tu amante. Entonces la mujer sabe que el Señor dice, me parece que tú eres profeta, por favor, después de todo lo que te reveló, todavía esa mujer tiene el descaro de decirle, me parece. Sin embargo, ok, está bien, no quiere aceptar, pero de alguna manera acepta su realidad. Pero mira lo que hace esta mujer. La mujer le dijo, dame esa agua. El Señor le dice, bueno, si tú supieras el don de Dios o el regalo de Dios, tú me pedirías. La mujer ahora ya está interesada, quiere esa agua. ¿Ok? Después que el Señor le dice, has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido, estás en fornicación. La mujer se queda sorprendida. Ahora la mujer le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoran en este monte y vosotros los judíos, aquí hacen diferencia, y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. El Señor le dijo a la mujer, créeme que ahora será ni en este monte ni en Jerusalén, sino en los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad en todo lugar. Por eso le dice el Señor, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, que como judíos, dice el Señor, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Y gloria a Dios por los judíos. Gloria a Dios por nosotros los judíos. Gloria a Dios que nosotros rechazamos al Señor Jesucristo. Y esto es un plan de Dios. Deuteronomio 30 lo dice bien claro. Él hizo que Él escondió su rostro de nosotros para que no lo reconociéramos. Porque de esa manera nosotros lo íbamos a rechazar, pero este es parte del plan de Dios, para Él poder salvarlos a ustedes, los gentiles. Así que no nos ataques más diciendo que ustedes rechazaron al Señor. No, no lo rechazamos. Él no se nos dio a revelar. Él escondió su rostro, como lo dice Deuteronomio capítulo 30, porque nosotros lo provocamos a celos, siguiendo a dioses ajenos. Y Él dice que iba a alcanzar a un pueblo que no era su pueblo. Esos son ustedes, los gentiles. Y porque nosotros lo rechazamos, Él se les revela a ustedes, los gentiles. Entonces, pero la salvación viene por los judíos y para los judíos, primeramente, ante todo y sobre todo. Por eso en 1 Corintios 15 dice de que primeramente al judío y después al griego o los gentiles.
Entonces, mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y tales adoradores el Padre busca. Mira lo que le dice entonces la mujer. Cuando le declaró todas estas cosas, ella le dijo, bueno, sabemos que el Mesías va a venir. Y él le dice, yo soy el Mesías. Entonces en ese momento llegaron los discípulos. Pero dice que cuando llegaron, ninguno le preguntó qué estaba hablando. Entonces la mujer dejó su cántaro. Ahí es donde te quiero llevar. La mujer dejó su cántaro. ¿Qué era el cántaro? Era el suministro que ella tenía de su medio de subsistencia para el agua, vital para la vida. La mujer lo dejó. Eso me encanta, cómo esta mujer inmediatamente sale corriendo, deja su cántaro, ya no le importa más nada, y sale corriendo a dar buenas nuevas, a predicar, a dar testimonio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sale corriendo, deja su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, me imagino que ahí estaban los 5 ex esposos de ella, los 5 maridos que ella había tenido anteriormente, y a saber cuántos más. Ella le dijo, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, esto es el evangelio, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La mujer deja su cántaro, sale corriendo a la ciudad, llama a todo el pueblo y le dice, venid a ver a este hombre que me ha dicho todo sobre mi vida, y los llevó. Ese es el evangelio, cuando tú predicamos, pero llevamos a la gente al Señor Jesucristo. Entonces mira lo que dice, luego salta al versículo 39. Estamos en Juan capítulo 4, ahora vamos en el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en el Señor por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos al Señor y le rogaron de que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho o por tu testimonio, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Cuando tú y yo, a través de nuestro testimonio personal, decimos la maravilla que Dios ha hecho, apuntamos a la cruz, apuntamos hacia el Señor Jesucristo y traemos a la gente a la cruz, al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y entonces ellos lo experimentan personalmente. Ese es el verdadero evangelio. Fíjate la diferencia. El hombre ciego da gloria a Dios, da un testimonio, pero no trae el evangelio porque ni siquiera conocía al Señor Jesucristo. No lo llevó a nadie. Mira ahora, eso lo vimos en Juan 9. Ahora mira Juan 4. La mujer samaritana no solamente da gloria a Dios, sino principalmente deja todo, sale corriendo a la ciudad, trae a todo el pueblo, hace de que la gente conozca al Señor Jesucristo, les dice la maravilla de él, lo lleva al Señor Jesucristo, y ahora ellos le ruegan al Señor que se quede con ellos, se queda 2 días con ellos, y ahora ellos creen no solamente por el testimonio de esa mujer, sino porque ellos mismos ya experimentaron, tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ese es el verdadero evangelio. Cuando tú y yo dejamos todo, salimos corriendo, buscamos a los pecadores, los traemos al Señor Jesucristo, le presentamos al Salvador del mundo, Jesucristo nuestro amado Señor, y mi alma adora su bendito nombre, y el Señor Jesucristo tiene un encuentro con ellos y los salva. Él es el Salvador, no tú, no yo. Tú y yo somos comunicadores de buenas noticias. Eso es lo que tú y yo somos. Tú y yo somos comunicadores de buenas noticias, que es el evangelio. Tú y yo comunicamos, predicamos, hablamos el evangelio. Tú y yo somos comunicadores del evangelio. Tú y yo somos predicadores del evangelio. Y tú y yo, ese es evangelismo. Y dejamos todo, nos afanamos por buscar a los perdidos, traemos a los perdidos a la cruz de Cristo, le presentamos al Salvador, que es Jesucristo nuestro Señor, y ellos, esos pecadores ahora, a través de tu testimonio, que tú los trajiste y te esmeraste en traerlos, ahora tienen un encuentro personal con el Cristo de la gloria, con Jesucristo, y ahora el Señor
Él los salva. Ese es el evangelio. Y tenemos que aprender una gran lección de esta mujer samaritana según el evangelio de Juan capítulo 4. Así es como tú y yo tenemos que evangelizar, mis amados. Y tenemos que llevar con el testimonio personal nuestro lo que Dios ha hecho, de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que llevar a la gente a la cruz de Cristo, a los pies de Cristo y presentarlo con el Salvador para que el Salvador de este mundo, Jesucristo nuestro amado Señor, Él tenga un encuentro con los pecadores y Él lo salve y la gente reciba el regalo de la salvación. Mi alma alaba a Jesús. Hay muchas cosas que podría decir acerca de este pasaje. Número uno, la forma en que Jesús va directamente en contra de los estándares sociales y religiosos del día al entrar voluntariamente en un intercambio con una mujer pecadora samaritana. Número dos, la forma en lo que lee el corazón de la mujer y revela su pasado. Número 3, la forma en que Él se presenta misericordiosamente a ella como la fuente de agua viva. Número 4, la forma en que afirma la voluntad revelada de Dios a través de la nación de Israel, mientras que al mismo tiempo abre el reino de los cielos a los gentiles. Bastante asombroso. Este es el Cristo de la gloria, este es Jesucristo, el Salvador de los hombres, que tú y yo servimos. Mi alma alaba su santo y bendito nombre, y por eso es que tenemos que transmitir, predicar ese santo evangelio con nuestro testimonio, guiando a la gente y llevándolos al Salvador con ese entusiasmo para que el Señor sea glorificado. Mi alma alaba su bendito nombre. Pero miremos más acerca de lo que hace la mujer en respuesta a su encuentro con el Señor Jesús en el pozo. A partir de esto, presentaremos dos pautas generales para compartir nuestros propios testimonios personales con los incrédulos. Primero, la mujer testifica a otros de su experiencia con Cristo. Tú y yo tenemos que testificar a otros acerca de no fulano, sino de tu experiencia personal con el Señor Jesucristo. El hecho de que la mujer deja su jarra de agua en el pozo habla de su asombro ante la aparente omnisciencia de Jesucristo nuestro Señor, como Dios omnisciente que se muestra claramente en su revelación de los pecados ocultos en su vida y en su asombro ante la afirmación de Jesús de ser el Mesías, el Salvador. Mira su respuesta: tenía que encontrar a alguien y contarle lo que había hecho Jesús. Tenía que decirle a alguien lo que le acababa de pasar. Tú y yo tenemos que encontrar gente y contarle lo que el Señor Jesucristo ha hecho, las maravillas en nuestras vidas. Es así como esa mujer lo hizo, así tenemos que hacerlo también nosotros. Y eso es exactamente lo que hace. De vuelta a la ciudad, dice el texto, ella va y encuentra a un grupo de personas que supuestamente la han conocido toda su vida. ¿Saben quién es ella? Sé que un pueblo pequeño, y ella les cuenta cómo el Señor Jesucristo, a quien nunca había conocido antes, sabía todo acerca de muchos de sus 5 anteriores matrimonios, más el actual que estaba en el 6º, que estaba en fornicación, de sus muchos pecados. Toda la escena tiene una sensación apresurada, como se testifica mientras huía, mientras incitaba a la audiencia a que comprobaran por sí mismos. Ella estaba tan segura de la experiencia que había tenido con el Señor Jesucristo, que ella incitaba y hacía un reto a la gente que lo experimentaran por ellos mismos. Antes de llegar a la siguiente observación, deberíamos presentar un recurso aquí. En ocasiones es la gente que nos conoce mejor. Por ejemplo, tu familia, los familiares que han estado con nosotros durante los difíciles años de la adolescencia, los amigos con los que solías festejar, los compañeros de trabajo que fueron testigos de nuestras quejas o deshonestidad en el trabajo antes de convertirnos en Cristo. A veces con esas personas, las que nos conocen mejor, con las que tenemos comportamiento, con los que tenemos que compartir nuestro testimonio y compartir el evangelio. Creemos que nos criticarían y no tomarían en serio nuestros cambios. Sin embargo, esta mujer lo hizo con la gente que la conocía, no con desconocidos. Y es como tú y yo lo tenemos que hacer, pero también con los desconocidos. Así que donde tomemos el ejemplo de la mujer en el pozo, no deberíamos dejar de compartir el evangelio con las personas que nos conocen mejor. La gente dice, es que no hay profeta en su propia tierra. Es cierto, el Señor lo dijo así, pero eso no significa que no tenemos que testificarle a la familia de uno. Tenemos que testificarle en la familia de uno. De hecho, estas pueden ser las mismas personas que debemos de orar más. Cuán asombroso sería el testimonio de ellos al explicar la gracia de Dios y el poder salvador. Cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. Admirarles que estábamos tan perdidos antes y, como bien saben, nuestras vidas están llenas de pecado y orgullo. Luego proclamarles cómo Jesucristo cambió nuestras vidas con el poderoso evangelio del Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario. Ve, ella los dirige a Jesús. Fíjate que ella los dirige específicamente, no a los discípulos, a Jesús.
Una segunda observación, después de testificar a otro acerca de su experiencia con Cristo, la mujer los conduce a Jesús. Tú no necesitas llevar a un pecador a tu pastor para que él ore por ella. Tú y yo tenemos la misma unción del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo mora en tu corazón y en mí. El Salvador de este mundo está dentro de ti y en mí. Yo no necesito llevar a nadie a un pastor para que él ore por fulano y por sultano. Tú puedes orar. El Espíritu Santo está en ti y en mí. Y Él nos ha comisionado a ti y a mí a que lo hagamos. Así que no pierdas el tiempo en que llévalo al pastor. No, llévalo a Jesús. Llévalo a Jesús. Ella lo dirige de vuelta al pozo. Y el testimonio de estos samaritanos es bastante revelador. Más adelante el texto nos dice que le dijeron a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, o sea, por tu testimonio, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, Jesucristo. Nunca es nuestro testimonio lo que trae a alguien finalmente a la salvación. Dios es quien salva. Es una herramienta, pero no es lo que salva, no es el Evangelio. Y aún así nuestro testimonio puede ser una forma maravillosa, como hemos visto aquí en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, de guiar a la gente hacia el Salvador del mundo, Jesucristo nuestro Señor. A diferencia de la mujer en el pozo, no tenemos la opción de llevar literalmente a nuestros amigos y familiares al Señor Jesucristo, pero lo podemos llevar en oración ahí mismo donde estamos. En cambio, estamos encargados de presentarles al Señor Jesucristo a través de su santo y bendito Evangelio. Un marco general para compartir tu testimonio personal. Cerraremos esto con un breve modelo de cómo compartir fielmente nuestro testimonio. A. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? Es importante. Esto no es un lugar para presumirte tu pecado. Si pecaste amplio públicamente o para minimizar tu pecado. Si llegaste a Cristo a una edad temprana o no te revelaste tanto públicamente, sino que este es un lugar para hablar de dónde estabas separado de Cristo. Nadie nace cristiano. Nadie. Y este es un problema de muchos hijos de pastores que dicen, no, que mi papá es un pastor, o los hijos de los cristianos, que mis padres son cristianos. Ellos, pero tú no. La salvación no se hereda, no se transmite. Se tiene que encontrar con Jesucristo. Entonces, nadie nace cristiano. Por la gracia de Dios, algunos llegan a conocerlo temprano, pero no importa cuándo tú lo conociste, lo importante es que lo conozcamos. Pero todos estamos separados de Dios, éramos enemigos de Dios. Hablaba de la temporada de tu vida, habla de cómo solías pensar sobre Dios, el pecado o aún el cristianismo. A menudo, al compartir esto, las personas con las que compartes el Evangelio pueden relacionarse contigo y ver cómo ellos también se han desviado de Dios. B. Cómo llegaste a arrepentirte después de tus pecados y creer en el Evangelio. Una vez más, algunas personas pueden tener circunstancias dramáticas respecto a su conversión, mientras que otras pueden ser una conversión aparentemente menos dramática. El punto es que hay un momento en el que te apartaste de tu pecado y confiaste en Cristo. Habla acerca de lo que Dios hizo durante ese tiempo y acerca de qué se convirtió tu creencia. Háblales de la muerte de Cristo en tu lugar y su resurrección. Comparte con ellos cómo te apartaste de tu pecado y cómo confiaste plenamente en Jesucristo para el perdón de tus pecados. C. ¿Cómo ha sido tu vida desde que conociste a Cristo? Esto no es un momento para resaltar cuán bueno eres, o qué tan santo eres, sino que es un momento para mostrarles cuán grande Cristo ha sido en tu vida y cómo el Señor, su misericordia, ha transformado tu vida. También es un excelente momento para hablar de ellos, de tu necesidad perdurable del Evangelio, del hecho de que todavía lo necesitas al Señor Jesucristo hoy en día, más que ayer, más que nunca, todos los días lo necesito. Aprovecha la oportunidad para disipar las falsas ideas de que el cristianismo es para las personas perfectas. Mucha gente te dice que yo no puedo aceptar al Señor porque soy demasiado pecador. Precisamente el Evangelio es para ti. Hay unos que dicen, bueno, el Evangelio es para los pecadores. Así decimos los judíos, por ejemplo. Hay gente que es farisaica, que son gentiles, pero son farisaicas, son fariseos. Y dicen, bueno, es que yo soy bueno, yo no robo, yo no tomo, yo no ando adulterando, yo no ando fornicando, yo no ando en fiesta, yo no fumo, yo no hago mentiras, yo no hago aquí. O sea, son perfectos. Ellos se creen así. Pero una vez una hermana me decía así, yo era una gran farisea, me acuerdo, y muchas de sus prédicas me hicieron verme que verdaderamente yo era una verdadera farisea y no conocía al Señor, aún estando dentro de la iglesia por muchos años, porque era una gran farisea hasta que verdaderamente reconocí de que yo era tan pecadora como cualquier otro pecador, porque ella nunca había hecho nada en cuanto a los estándares del mundo en pecado. Y se creía, esas son palabras de ella misma que me lo dijo, y yo era una farisea. Y estaba en la iglesia, iba a la iglesia por muchos años en el Evangelio. Sin embargo, era una farisea. No fue hasta que reconocí que verdaderamente era una verdadera pecadora que el Señor se me reveló a mi vida.
Y ahí es donde tenemos que presentarnos verdaderamente. ¿Cómo la persona con la que estás compartiendo el Evangelio puede experimentar lo mismo? Eso es otra cosa que tenemos que decir. Al igual que con cualquier presentación del Evangelio, debe haber un llamado a responder a Cristo. Y aquí es donde quiero ser enfático. Muchas veces presentamos esto y muchos hermanos hacen esto, pero al final no hacen el llamado. No hacen el llamado. Lo dejan opcional. No, mi hermano. Tú y yo tenemos que ser categóricos, determinantes, decididos, valientes en decirle, entrégale tu corazón a Cristo ahora mismo. Yo no le pregunto a nadie, ¿tú quieres entregarle tu corazón a Cristo? No le pregunto eso a nadie. Yo le digo a la gente, ahora mismo, arrepiéntete de tu pecado y entrégale tu corazón a Cristo. Era lo que el Señor decía. El Señor dijo, el tiempo ha llegado, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Entonces yo hago ese mismo modelo del Señor Jesucristo. Pablo lo hacía de esa manera también. Yo nunca le pregunto a nadie, ¿quieres aceptar a Jesucristo? Porque me van a decir que no. Porque ¿quién es el que está gobernando la vida de esa persona? El mismo Satanás. El que no está con Dios está con el diablo, está con Satanás. El que no está guiado por el Espíritu Santo está guiado por Satanás. Entonces, quien está gobernando la vida en esa persona no es el Espíritu Santo, porque es un pecador, es un inconverso. Entonces Satanás obviamente le va a decir que no. Yo no le pregunto esa pregunta. Yo le digo ahora mismo, arrepiéntete de tus pecados, renuncia a tu pecado y entrégale tu corazón a Cristo. Así mismo se le presento, con ese valor y esa valentía y con ese grado de fe. Así les presento el Evangelio. Y yo no lo estoy imponiendo, pero yo sí sé que mi lucha no es contra carne ni sangre, como dice Efesios 6:12, sino contra principados y potestades, espíritus gobernadores de la tiniebla que están gobernando la vida de esa persona. Y aquí es donde los cristianos se quedan y ahí fracasan de una manera increíble porque no lo llevan al momento, al llamado de que se arrepientan. Entonces, tenemos que hacer un llamado a responder a Cristo. Hay que hacer ese llamado para que la gente responda a Cristo. Memorízate Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Eso es todo lo que le tienes que decir. Léelo. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Porque con el corazón se cree para arrepentimiento, pero con la boca se confiesa para salvación. Llévalo. Memorízate Romanos 10, versículo 9 al 10. Y eso es todo. Si le vas a leer un versículo, léeles eso. Pero lo tienes que llamar, los tienes que hacerle que respondan al llamado de la salvación de Cristo. En ese momento, no lo lleves a la iglesia, ahí mismo, aprovecha. Ahí vas a ver que muchas veces el Espíritu Santo comienza a tocar a la gente. Hay gente que llora, ahí mismo comienzan a llorar. Hay gente, en ese momento es un momento precioso, vale oro ese tiempo. No lo desperdicie, no lo desaproveche. Ahí mismo ya esa persona ya está abierta, ya el mensaje llegó, la luz del Evangelio llegó, resplandeció en la vida. Ya el Señor los está tocando, el Espíritu Santo ya los está tocando. Llévalos, hazlo que respondan y dile, ahora mismo, oremos aquí mismo, en el nombre de Jesús. Y hazlo rápido, no te tienes que dilatar mucho. Romanos 10, versículo 9 y 10, todo lo que necesitas saber. Y tú lo que tienes que decir es, Señor Jesucristo, yo te creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú moriste por mi pecado, que tú eres mi Salvador, mi Señor, y que en este día, Señor Jesús, a través de la muerte en la cruz, el sacrificio en la cruz del Calvario, Padre amado, que tú mandaste a tu Hijo en sustitución mía, yo soy salvo, yo creo en el Señor Jesucristo y lo acepto en mi corazón, lo confieso con mi boca como mi Señor y como mi Salvador y renuncio al pecado y de este día me consagro para ti en el nombre de Jesús. Acepto el regalo de la vida eterna. Amén. Ya, eso es todo lo que tienes que hacer. Pero lo tienes que llevar a que respondan al llamado a Cristo. Es importante cuando terminemos de compartir tu testimonio y llames a alguien al arrepentirse, que indiques claramente que no le estás pidiendo que se vuelva como tú. En cambio, lo estás llamando a hacer lo que hizo la mujer del pozo. Ven a ver a Jesús. Experiméntalo por ti mismo. Tu testimonio debe apuntar siempre a Cristo Jesús nuestro Señor y tu llamado de arrepentimiento debe hacer lo mismo. Invítalos a que consideren a Jesús, que lo acepten para que sus vidas sean cambiadas. Diles que Él también puede cambiar su vida. Mi alma alaba a Jesús. Ok, mis amados, ahora vamos a las tareas. Conclusión y tarea. 1. Continúa orando para un corazón que vea a los perdidos, a las personas perdidas como lo hace Dios. Es que fíjate que ya van 4 enseñanzas y te dejan la misma tarea en este sentido, porque siempre tenemos que estar orando para que Dios nos ponga ese sentir por las almas perdidas. Ese es el corazón de un evangelista, es el corazón de Dios. Entonces continúa orando por un corazón que vea a las personas perdidas como lo hace Dios con misericordia y Dios los quiere salvar. Acuérdate que Dios es el evangelista por excelencia. 2. Continúa orando para que Dios abra puertas en el evangelio. Dios te va a abrir puertas, ábrela. Dile a Dios que te las abre y cuando Dios te las abra, no las desaprovecha. Optimiza, capitaliza en esas oportunidades de
predicar. Cuando digo capitalizar me refiero no a hacerte rico, como hacen muchos de estos falsos predicadores. Quiero ser categórico. Quiero decir en que aproveches esa oportunidad para el beneficio del evangelio. Continúa orando por las personas perdidas en tu área de influencia cotidiana. Y ahora esta es la otra que te voy a decir. Escribe tu testimonio y compártelo con alguien en esta semana. Con un hermano o una hermana en la iglesia. Si eres hombre, compártelo con un hermano. Si eres mujer, compártela con una hermana. Yo siempre digo que los hombres tienen que hablar con los hombres, las mujeres con las mujeres. No pueden haber, a menos que sea tu pareja ya. Tu novia oficial, no escondida, oficial, o tu esposa. O que ya estés en una relación formal para un matrimonio. Entonces, hazlo de esa manera. De lo contrario, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Bien, mis amados, de esa manera he llegado a la conclusión de esta cuarta enseñanza. Es muy importante y le doy la gloria a Dios que el Señor nos dio este privilegio. Acuérdate, tu testimonio personal es una herramienta para evangelismo, pero no es el evangelio. Pero sí tenemos que llevar hacia el Salvador y hacer ese llamado. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te alabamos y bendecimos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, por esta enseñanza y por tus bendiciones. Te pido que unjas a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que están en esta enseñanza aprendiendo y los bendiga, Señor, y a mí me sigas también ayudando a capacitar, educar, entrenar, adiestrar y exhortar y aún evangelizar al cuerpo de Cristo, Señor amado, para que sean eficientes, eficaces, estratégicos y educados en el evangelio y que seamos evangelistas por excelencia para la gloria de tu nombre y que ganemos almas para Cristo, cumpliendo así la gran comisión Mateo 28, versículos 18 al 20, de ir a las naciones, a hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las leyes y estatutos que usted nos ha enseñado, para que usted esté con nosotros hasta el último día del fin del mundo. Amén. Mi alma alaba al Señor. Te pido tus oraciones. El Señor nos está trasladando, nos está reubicando. Vamos de regreso al estado de la Florida. Este fin de semana, con la ayuda del Señor, estamos mudándonos. Así que el Ministerio Maranata deja Texas. Nos mudamos de Dallas, Texas, y vamos al estado de la Florida. En la próxima enseñanza te diré exactamente dónde vamos a estar. Ora por mí, por favor. Voy a ir a plantar Iglesia Maranata para la gloria de Dios. Voy a ir a plantar Iglesia Maranata. Te pido que por favor me pongas en tus oraciones. Voy a estar en el norte de la Florida, en el norte completamente, en el noroeste del estado de la Florida. Así que te pido tus oraciones para que Dios me abra puertas y que el Señor provea los recursos y que el Señor me abra puertas para compartir el evangelio, plantar Iglesia Maranata. Ponme en tus oraciones, por favor. Ya este fin de semana ya estaré allá en el estado de la Florida y reubicamos al Ministerio Maranata para ir a plantar Iglesia Maranata. Así que la próxima, la clase número 5, ya te la voy a estar transmitiendo dentro de unos días desde el estado de la Florida, donde el Señor nos está reubicando, para la gloria de su nombre. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor resplandezca su rostro sobre tu vida. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, escatólogo, apologista, evangelista, pastor y maestro, siervo del Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga. Maranata, el Señor viene. Vámonos con esmero. Gloria a Jesús.